Oremos para iniciar este momento y que sea su Santo Espíritu que nos ayude a poder recibir conforme a su voluntad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde que nos has permitido estar aquí reunidos. Padre, ya declaramos que somos tierra deseable, Señor, para recibir tu palabra. Te rogamos que nuestra mente, Padre, se encuentre en toda la disposición de recibir toda aquella palabra que tú nos mandes. En lo personal, te pido que me ayudes a que la palabra sea con denuedo, que solo de mi boca se emitan palabras de edificación para mis hermanos, que esta tarde al final cada quien pueda llevar la porción que le corresponde, para que nos ayude tu Santo Espíritu a mantenernos firmes, a no retroceder, a verte a ti, Señor, como el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias, Señor, y te rogamos una vez más que tu presencia esté en este lugar. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, para esta tarde el Señor había puesto en mi corazón ponerle el tema siguiente a la prédica de esta tarde. En medio de una aflicción, Dios nunca nos desampara. En medio de una aflicción, Dios nunca nos desampara. Y para eso vamos a ir al primer libro de Samuel. Vamos a ver algunos eventos que suceden y acontecen en la vida del pueblo de Israel, del rey que en este momento era Saúl, pero principalmente de su hijo, ¿verdad? Porque hay una porción que el Señor me regaló para compartirla esta tarde. Primer libro de Samuel, capítulo 13, del 5 al 7, vamos a leer. Dice la palabra: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Podemos sentar, hermanos. Cuando uno lee estas historias y comienza a vivirlas junto con lo que está pasando en ese momento, sin duda que podemos ver cómo la grandeza de Dios se va manifestando en la vida de estas personas, y parte de ello implica que para nosotros igual podemos vivir de la misma forma en que estos vivieron esa relación íntima con Dios. Lo que sucede es que, claro, para nuestra mente probablemente nosotros digamos, es que los tiempos eran diferentes. Sin embargo, los tiempos siguen siendo iguales. Así como eran difíciles en aquel momento, igual se ponen a veces hoy, difíciles. No es que allá eran más difíciles o menos difíciles, los tiempos son iguales. Ahora, la ventaja es que nosotros conocemos al único y verdadero Dios, y eso nos va a ayudar a que podamos tener verdaderamente una esperanza que, hermanos, es viva, no muere. Una esperanza en la cual usted y yo podemos tomar, y si la creemos con todas nuestras fuerzas, vamos a ver cómo Dios responde. Porque primero, Dios es fiel, y hasta ahora siempre Él ha estado con nosotros. En toda la vida que hemos tenido, yo creo que podemos decir, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él es Dios, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores.
Ahora, la historia que vamos a revisar aquí, porque voy a tratar de hacerlo un poco rápido, porque vamos a ver varios pasajes para que veamos toda la historia y así llevarnos verdaderamente una cantidad de fe en nuestro corazón para que podamos avanzar en la semana, ¿verdad? O el día a día. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Y por supuesto, en medio de ese afán vienen las situaciones o las aflicciones, como dice el tema, pero también en medio de todo eso podemos decir, Dios nunca nos va a desamparar. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, por muy difícil que sea una situación, porque para algunos puede ser la parte financiera, para otros puede ser salud, para otros puede ser la casa, el trabajo, lo que sea, pero en medio de todo eso hay una sola verdad: Dios sigue siendo el grande, el único, no hay otro como Él. Pues resulta que en esta historia, y como usted y yo conocemos, ¿verdad? Los filisteos estuvieron siempre en pleito con Israel, por dominio, por arrebatarle las riquezas, pero siempre hubo ese pleito. Y en este momento de la historia está pasando una situación. Esto fue antes de que David se enfrentara con Goliat, para que podamos ver los momentos de la historia. Pero en todo caso, siempre ahí estaban los filisteos. Y en este momento, cuando comenzamos a leer a partir del versículo 5, quiero que primero tomemos nota acerca de la condición que tenían los filisteos. Mire, dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel y comienza a describir las cantidades: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Primer punto. No solamente son las cantidades que describe la Biblia que tenía esta gente, estos filisteos, sino además la forma. Dice que acamparon. Entonces eso significa que se estacionaron, que se quedaron un momento, que llegaron ahí no solo con la idea de asustar, sino que mantenerse ahí porque querían lograr y derrotar a los israelitas. Ahora, esto de acampar involucra varias cosas, ¿verdad? Entre eso, que todo el pueblo se acomoda. Por ejemplo, los filisteos se comenzaron a acomodar, a buscar sus lugares, a buscar lugares estratégicos, porque solo iban a estar esperando el momento, según ellos, de atacar. Hermanos, en nuestra vida suceden cosas parecidas. Pareciera que hay problemas que acampan, ¿verdad? Que no se quieren ir, que allí están, ¿verdad? Que buscan los lugares más cómodos para poder estar asediando nuestra vida espiritual. Igual como esto, ¿verdad? Y miren, no eran pocos, dice 30,000 hombres, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. Y más adelante vamos a ver que apenas Israel eran 600 hombres que estaban con ellos. 30,000 contra 600, hermano, es el 0.00004% con respecto a lo que eran los 30,000 que tenían los filisteos. Es decir, era muy poco, pero para Dios nada es imposible. Para Dios, hermanos, por muy poco que parezca a la vista humana, Dios siempre puede hacer grandes cosas. Y ahí es donde Dios nos va a llevar a terminar toda esta historia. Pero de momento veamos a un pueblo de Israel que está conociendo que hay 30,000 personas alrededor de ahí, carros, 6,000 hombres y numerosas personas, con una sola intención: irlos a atacar, vencerlos y destruirlos y llevarlos cautivos. Para ellos el momento era crucial. Por eso cuando vemos aquí, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque vieron la condición, porque el pueblo estaba en aprieto, se comenzaron a esconder. Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Porque eso sucede en nuestra vida. Cuando vienen los problemas, a veces hasta, quisiera que la tierra me tragara. Hermanos, hasta a veces se nos salen palabras así.
Lo que pasa es que estamos solos, nadie nos escucha y por eso lo decimos, porque estamos ahí en nuestra habitación y a veces quisiera que esto fuera un sueño. ¿Por qué? Porque estamos solos, pero ahí está el Espíritu de Dios escuchando aquellas palabras que nosotros estamos diciendo contra una verdad. Por eso para estos hombres comenzaron a esconderse en peñascos, en lo que pudieron, porque dijeron, si estos 30,000 personas vienen contra nosotros con sus carros, estos 6,000 hombres y todos los que están ahí, que están armados, porque no iban solo con la boca, vean, estaban armados, hermano, lo más seguro es que iba a ser una destrucción total. Iban a ir cautivos. Entonces, ¿qué les tocó? Esconderse, como cualquiera de nosotros, si hubiera ideado lo mismo. Bueno, yo miro que allá bien me escondo y ahí no me van a ver. Y si me meto en este foso, peor todavía, vea, porque me aguanto la respiración y ahí me espero hasta que pasen todos. Porque el humano busca cómo salvaguardar su vida, humanamente hablando. Sin embargo, usted y yo, que somos hijos de Dios, debemos de entender que van a haber situaciones que no nos podemos esconder. Y no nos deberíamos de esconder, porque vienen a nuestra vida y las tenemos que enfrentar. Pero ahora tenemos una diferencia en cuanto a que antes no conocíamos a Dios, pero ahora sabemos que Dios está con nosotros, que Dios puede hacer algo. Entonces estos hombres hicieron lo natural, esconderse, como cualquiera de nosotros en ese momento lo hubiera hecho. Ahora, lo sucede que a la luz de la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, Dios siempre tiene planes, como dice su palabra para nosotros, de bien. Y aunque pareciera que en este momento, y si hiciéramos una encuesta, todos hubieran decidido, sí, los filisteos van a ganar 30,000 contra 600, aquellos tienen armas, aquellos no, aquellos nunca han tenido batallas, estos sí vienen de pelear y de ganarle a varios pueblos. Conclusión, van a vencer. ¿Por qué? Porque es natural. Pero como Dios no es natural, hermanos, porque Dios es el Dios de los imposibles, de lo que nuestra mente no alcanza a entender. Dios es el que hace aquellas cosas que en los momentos donde no vemos una salida, Dios siempre abre una puerta, hermanos, para que usted y yo veamos lo sobrenatural que es Dios, su Espíritu Santo ahí acompañándonos en todo momento. Porque no nos trajo Dios aquí, hermanos, para dejarnos a medio camino. No estamos para retroceder, porque si hacemos eso, hermano, estamos entonces negando la fe en Dios. Y Dios lo que espera de nosotros es que, como dice Él, vea, que seamos esforzados cada día. Y no crea que para mí es fácil, no, si a veces, igual como a usted, a veces no quiero venir, hermanos, al servicio. ¿Por qué? Porque soy humano. Y en mi corazón, no, mejor quédate trabajando, decirle a tu esposa que se vaya ya y que vos vas a llegar después. Pero luego viene el Espíritu Santo y me dice, pero eso no es lo que Dios espera de ti, porque Dios espera que tú seas valiente y esforzado. Y eso implica no irme a los peñascos, no irme a las fosas, no irme a las cuevas, no esconderme en rocas, no irme a cisternas, porque todo eso son pretextos. Todo esto son pretextos. Para este pueblo el esconderse ahí era pretexto. Pero ¿cómo vamos a enfrentar a ese pueblo? Pero ¿cómo voy a ir allá y mira cómo estamos? Pretextos que humanamente podrían ser válidos, pero que delante de Dios, hermanos, no son válidos, porque Dios pesa los corazones. Y ahí están las intenciones nuestras, ahí están. Y Dios las conoce, y Dios sabe. Yo sé que si me quedara trabajando, probablemente avanzara más en lo que tengo pendiente. Pero también tengo una certeza, que si vengo a recibir la palabra de Dios, Dios me va a dar sabiduría para terminar en el menor tiempo eso que está pendiente. Porque así opera el Señor. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Claro, yo podría hacer y decirles, no, es que mejor esto lo tengo que entregar mañana temprano. Sí, pero
Hay horas más tarde, en la noche, en la madrugada. Pero es que desvelarme. Pues sí, todo sea para la honra del Señor. Todo sea para que Dios siempre escuche nuestra oración. Y Dios se va a glorificar, hermanos, de una manera que ni nos imaginamos, porque Dios es fiel. Si somos fiel con Dios, Dios va a ser fiel con nosotros. Bueno, entonces vemos una primera acción ahí. El pueblo de Israel se esconde para que el daño, según ellos, no se lo vayan a llevar. Esto nos lleva a pensar en varias cosas. Primero, que el enemigo va a querer que usted y yo nos escondamos. ¿Escondernos en qué? Y ahí es donde viene la diferencia. Usted y yo sabemos a dónde debemos de ir a escondernos. No es malo esconderse. El problema es en qué nos escondamos. Porque si nos escondemos en Dios, hermanos, sabemos que vamos a tener la victoria. ¿Acaso no dice la palabra que Él es nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte? ¿Acaso no dice la palabra que Él es la roca de nuestra salvación? Entonces, no es malo escondernos en la roca, pero en la roca de nuestra salvación. Ahí donde vamos a poder ver la mano de un Dios que se va a manifestar cuando usted y yo le creemos y sabemos que Dios va a actuar. Pero muchas veces nos tratamos de esconder en las cosas del hombre, en lo material. No, es que, no, mejor no. Mejor voy a esperar, tal vez mi hermano me manda por ahí mis $200, vea, y con eso creo que salgo. Nos estamos escondiendo en el hombre, porque se le va a olvidar, no se va a acordar, y cuando nosotros supuestamente íbamos a recibir algo, no vamos a recibir nada, porque debemos de escondernos en la roca de nuestra salvación, ahí de donde puede venir nuestro socorro, ahí donde verdaderamente va a venir nuestra respuesta. Claro, para aquellos hombres en ese momento fue esconderse en esas cuevas, en esos fosos, en esos peñascos, pero para nosotros hoy, hermanos, que conocemos su palabra, sabemos a dónde debemos de escondernos. Pero decía, no es malo, pero tenemos que saber que debemos de escondernos en el Dios nuestro. Él tiene que ser siempre nuestro refugio. De otra manera, hermanos, probablemente podamos ver alguna respuesta del hombre, pero va a terminar, va a ser finita, mientras que la de Dios va a permanecer siempre. Bueno, después de esto dice el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, tenían razón humanamente otra vez. Lo volvemos a afirmar. Había razón de que estuvieran afligidos. Un pueblo numeroso contra algo pequeño, lo más cierto es que iban a ser vencidos. Pero como Dios siempre se ocupa de los que creen en Él y de los que confían en Él, porque su palabra dice, bienaventurado el que cree y confía en el Señor. Y usted y yo hemos sido llamados a confiar en el Señor. Y es cada día, hermanos. No es que solo cuando sea fin de mes o cada quincena, no, todos los días, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor, porque solo de esa manera vamos a poder ver la mano de nuestro Señor. Fíjese que hay más adelantito, vayamos a los versículos del 17 al 19. Mire lo que hace estos filisteos. Ya estaban preparados, ya habían acampado, ya había una acción de parte de ellos y también hubo una reacción de parte de los israelitas, ¿verdad? Hay una acción, hubo una reacción. Entonces la reacción de los israelitas fue esconderse. Unos pasaron el Jordán, dice, otros se quedaron escondidos. Pero como los filisteos tenían su objetivo bien trazado, ¿verdad? Eran hombres de batalla, de guerra. Fíjese lo que dice los siguientes versículos, del 17 al 19 vamos a leer. Mire lo que dice. Y salieron merodeadores
del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel, bueno, esto lo vamos a dejar hasta después, hasta ahí al 18. Vienen los filisteos y no les bastó solo acampar, porque ellos querían atemorizar al pueblo verdaderamente. Esa era su idea. Entonces dijeron, bueno, ya nos vieron que estamos acampando, ya salieron huyendo, ya se fueron a esconder, sabemos dónde se esconden, ya sabemos cuáles son los escondites de los israelitas, pero no es suficiente. ¿Por qué no hacemos 3 escuadrones que vayamos y los asustemos más? Para que de esa manera, aún así, ya se sientan vencidos, aunque no hayamos peleado. Entonces vienen y reparten, ¿verdad? Un escuadrón se va para acá, otro para acá y otro para acá. Parece que a veces las situaciones en nuestra vida son similares. No solamente un problema acampa, sino que se comienzan a hacer escuadrones, ¿verdad? De un problema y comienzan a salir otros problemitas por ahí que también nos persiguen, que en ese momento ni nos acordábamos de ellos, pero llegan porque la idea de ese problema es afligir nuestro corazón, es quitar la palabra de Dios, es apartarnos de la intimidad con Dios, es que nos desviemos y se quieren asegurar que usted y yo perdamos el ánimo, oiga, no la esperanza, porque la esperanza es del Señor, Dios no se puede perder, pero el ánimo, que perdamos el ánimo de seguir en la iglesia, que perdamos el ánimo de creer en su palabra, que perdamos el ánimo de estar en la casa de Dios. Por eso se hacen escuadrones. Los escuadrones tenían el propósito de ir a asustar más, de ir a afligir más al pueblo. Ahora, ¿se imaginan los israelitas cuando oyeron que estos se habían separado y habían hecho escuadrones? Porque cada escuadrón no era porque, mira, vamos a ir a este grupito, no. Por la experiencia que tenían en manejar armas, a lo mejor estos eran mejores para la espada, aquellos para la jabalina, los otros para el arco, no sé. La idea era atemorizar. Y así vienen las cosas a nuestra vida. Nos vienen a atemorizar, nos quieren asegurar de que usted y yo comencemos a retroceder en la fe. Que aquella palabra que ha sido sembrada en nosotros comience a retroceder porque estamos perdiendo el ánimo cada día. Mire, ¿cuál es cada escuadrón que se va presentando? Llámese en este caso problema o situación, como le queramos llamar. Hermanos, la idea no es más que apartarnos de nuestra relación con Dios. Eso es la voluntad de ese escuadrón. Deshacer toda la palabra, quitar de nuestro corazón toda certeza. Por eso hay días que usted y yo nos levantamos con ganas de alabar a Dios, pero hay días que hasta ni las alabanzas nos acordamos cómo son. Ay, como dice aquella alabanza, y no nos acordamos porque nuestra relación con Dios en ese momento está más en el problema que en las cosas de Dios. Y tratamos de acordarnos y toda la mañana me quiero acordar. ¿Por qué no cantamos otra alabanza? No, es que esa es la que yo quiero cantar. No, hermanos, es que los escuadrones formados por los filisteos nos quieren alejar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que esperemos en Él. Pero viene un escuadrón y nos dice, ¿y para qué vas a esperar? ¿Que acaso no podés ir allá a hablar y decir y vas a ver cómo? Ese escuadrón nos está diciendo, hazlo, que vas a perder, al contrario, vas a ver que vas a ganar algo, porque el escuadrón quiere hacernos, nos quiere asustar. Otro escuadrón dice, ¿para qué vas a ir a oír lo mismo? Siempre fe, fe y fe y no hay nada en mi vida. Escuadrón,
Porque los tiempos son del Señor, no son nuestros. Y por eso usted y yo debemos de estar seguros que cuando los tiempos de Dios lleguen, van a ser perfectos y los milagros van a ser perfectos y van a llegar en el tiempo en el que Dios se va a glorificar a nuestra vida. Porque no solo va a ser a la nuestra, sino que va a ser a toda nuestra familia. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios está para bendecirnos. Pero los escuadrones, hermanos, están ahí para ver cómo nos ayudan a salirnos del camino de Dios. Y a veces no le cuesta, hermano. Hay escuadrones que son especialistas de reacción inmediata, ¿verdad? Hasta llegan con sus gorro, ¿cómo es? Navarones. Bien preparados, se bajan de los helicópteros, hermanos, de una manera que y todos preparados, porque la idea es atacarnos en el momento, cuando llega la dificultad, cuando llegue el problema. Ya vistes que te dije que yo te dije que hicieras aquello y no lo hiciste. Sí, tenía razón, lo hubiera hecho. No es eso lo que quiere el escuadrón, es que usted retroceda a la palabra de Dios, a confiar en Él, porque Él sabe que si esperamos en el Señor, hermanos, va a ser algo perfecto de lo que va a hacer Dios en nuestra vida. Hermanos, yo no creo que a mi mente de repente se me han cruzado pensamientos que a lo mejor en otra empresa pudiera estar mejor. Por supuesto, y no lo puedo negar. Claro que sí. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Y por qué no te vas allá? ¿Y por qué no lo haces? Hermanos, a estas alturas, si he confiado tanto tiempo en el Señor, ¿por qué voy a venir a dudar ahora de lo que Dios ha hecho? Porque si usted y yo retrocedemos un tiempo atrás, yo le aseguro que usted ha visto la mano de Dios en su vida. Yo estoy seguro que usted ha visto cómo Dios le ha respondido a tiempo, que parece que se tardó, oiga, parece, pero Dios respondió a tiempo, porque Él fue fiel, porque usted se mantuvo, porque usted y yo creímos en Él y Dios respondió. Pero a este momento, hermanos, todavía los escuadrones están ahí, queriéndonos apartar, queriéndonos que nos aleguemos, queriéndonos, no hombre, ¿y para qué? Mirá, si estás trabajando más para pagarle a los empleados que para pagarte. Pero, ¿y si Dios es el que me sostiene? Sí, pero es que mirá, pareciera que el empresario tiene que trabajar por el lucro. Eso dice el mundo. Es que si vas a ser empresario, ¿para qué vas a trabajar y no vas a tener nada? Pues sí, eso dice el mundo. Pero Dios no dice eso. El trabajo, hermano, es para dignificar nuestra vida. Claro, a través de él el Señor nos bendice. Y por supuesto que grandemente, estoy también seguro de eso. Pero si yo me voy tras el lucro, como me dicen allá, es que mira, vos tendrías que ir a conferencias, tendrías que ir ahí donde está el grupo de ahí es donde se hacen clientes. No, hermanos, ahí solo van a tomar, a chambrear y a criticar a todos los demás colegas, porque dice, es que ahí en el gremio de los colegas, si vos fueras, cazarías clientes. No, hermanos, yo no tengo por qué andar cazando clientes. El Señor los manda. El Señor, porque un jueves de estar en el gremio y allá bromeando con aquellos porque son los colegas, ¿verdad? Y porque, hermanos, mejor me vengo a escuchar la palabra y estoy seguro que para mi vida va a ser distinto, igual para la suya. Estoy seguro que así es. Porque el mundo dice que deberíamos de andar allá. Y que yo debería hacer estrategias mercadológicas, ¿verdad? No, hermanos. He aprendido en todos estos años
que el Señor me ha permitido estar en la profesión, que mi única estrategia es el Señor. Él es. Para la venta, para los clientes, para cotizar, para todo. Él es la única estrategia. Claro, no le voy a decir que de repente allá el Señor me da sabiduría para retomar algunas cosas, pero no buscar abandonar a Dios por eso. Y Dios se va a glorificar. Mire, hermanos, eran 3 escuadrones. Uno para atacar el cuerpo, otro para atacar el alma y otro para atacar el espíritu. 3 escuadrones preparados. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso es que es el sentido del oído, es la carne. Ese es el primer escuadrón. Nos quiere quitar, ¿verdad?, el oír. No. De nada te sirve oír porque vos no lo pones en práctica. Espérese. Va a llegar el momento en que lo vamos a poner en práctica y Dios se va a glorificar. Pero el escuadrón nos quiere apartar de ahí, ¿verdad? Atacar el cuerpo. Otro escuadrón quiere atacar el alma. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el alma. Confía en Jehová, pero el escuadrón lo quiere invertir. Confía en tu propia prudencia y después confía en el Señor. Quiere revertirlo. Por eso es que a veces hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y después venimos a pedirle al Señor. No, la palabra dice, confía en Jehová con todo tu corazón. No hay una parte que pueda dejar escondida en los peñascos, no, o en las fosas tampoco. Con todo el corazón, confía con todo el corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es el alma ahí, queriendo atacar que nuestra confianza, porque como es la emoción, es la pasión, quiere atacar el alma. Y el otro escuadrón quiere atacar el espíritu. En todo tiempo te alabaré. Eso está en el Salmo 52:9. En todo tiempo, oiga lo que dice el Espíritu. En todo tiempo debemos de alabar a Dios. Y el escuadrón nos manda y nos dice, no, porque cuando las cosas están mal, ¿por qué vas a alabar? ¿Por qué? Explícame, porque siempre nos pide explicación. Vea, viene el escuadrón y dice, explícame por qué quieres alabar en este momento a Dios. Porque la palabra dice que en todo tiempo, no dice en el tiempo de alegría, no dice en el tiempo de gozo, no, en todo tiempo debemos de alabar el nombre de Dios. Mire, cada escuadrón estaba preparado, porque si destruye el cuerpo, de ahí sigue el alma. Cuando ya no hay palabra, hermano, nuestra alma va a comenzar a decir, no, fíjate que yo creo que al final tengo que buscar mejor esto y aquello. Entonces ya va por el alma. Y entonces cuando el alma ya está vencida, hermanos, el espíritu ya no va a tener deseos de alabar a Dios. Ajá, ¿y cómo se alaba? Fíjate que la verdad hoy ni ganas de alabar a Dios tengo. ¿Y por qué? No sé, es que mira, me han sucedido tantas cosas, hermanos. Si para eso estamos. ¿Se imagina que todo fuera así, tranquilo, toda la vida? No. Si estamos aquí para ver la mano de Dios, no hay otra forma de verla, si no es en los problemas, en las situaciones, en el día a día, en el afán, en la preocupación. Ahí es donde vamos a ver la mano de Dios, cómo resuelve las cosas. Alabar a Dios porque, Señor, no sé cómo voy a salir de esto, pero al final sé que tú lo vas a hacer. Y Él, estoy seguro, de nuevo lo digo, que Dios se va a glorificar. Bueno, en todo este momento de la historia, hermanos, ya vimos que la situación para Israel está grave. Está grave para Israel. Hasta aquí, vea. Yo lo analizo, lo miraba y lo leía, pero Señor, si está grave.
¿Qué van a hacer estos hombres? 600. Está grave. Yo no lo puedo negar, sí. Pero hay un Dios y una verdad que todo lo cambia, que todo lo puede, que todo lo hace. Y ese es nuestro Dios. Ese Dios que nunca nos va a desamparar en aflicción. El que siempre va a estar ahí para sostenernos, para levantarnos. 7 veces caerá el justo, dice. Pero de todas, el Señor nos va a levantar. De todas el Señor nos va a dar fuerza. De todas las veces Dios nos va a poner en pie. No porque seamos los mejores, no. Es porque Dios en su gran amor nos amó y nos ama y nos amará siempre. Porque nos quiere tener con Él. Porque nos quiere tener con un corazón de alabador. Así como a este hombre le dijo, en todo tiempo te alabaré, dijo. En todo tiempo. Porque la necesidad de nuestra vida implica un corazón agradecido con Dios. En todo tiempo. A veces hay meses, hermanos, que yo no recibo el salario del mes. Y si yo, como antes, comenzara a decir cosas que no me edifican personalmente ni alaban al Señor, de seguro que no alabaría a Dios. Pero yo siempre le pedí a Dios, Señor, cambia mi vida para poder ver tu mano. Y entonces el Señor me dijo, ¿quieres que la cambie? Sí, Señor, ayúdame, quiero ver tu mano. ¿Y cómo no la vas a ver si recibes sueldo todos los meses? Ay, hermanos. A veces no es fácil hablar con Dios. Y Señor, tiene razón. Pero ¿qué tal si te dejo un mes sin recibir tu salario? Ay, Señor, esas bromas no me gustan, Señor, vea, porque ahí, hermanos, pero es verdad. A veces Dios nos tiene que dejar las bolsas casi a cero para que veamos su mano. ¿Cómo podemos comer sin tener lo que según nosotros deberíamos de tener para comprar el alimento? Y Dios siempre se ha glorificado, se ha manifestado de alguna forma, hermanos. Dios siempre lo ha hecho, siempre. Muy bien, me dijo, un mes, ¿qué tal 2 meses? ¿2 meses? No, no voy a resistir, Señor. ¿Crees que voy a poner más carga de la que puedes sobrellevar? Señor, pero ¿qué voy a hacer? 2 meses, casa, comida. ¿Quieres ver mi mano? Respuesta, sí, Señor. Bueno, prepárate. Ay, vienen 2 meses sin sueldo. Señor, ¿y cómo le explico a mi esposa? No le vas a explicar nada. Ella se va a dar cuenta. Y entonces, hermano, comenzaron los 2 meses sin sueldo. Y por supuesto que algunas cuentas se atrasaron, hermano. Pero en mi corazón siempre le dije, Señor, manténme firme, Señor, porque en la casa quiero ser el hombre que demuestra que tiene fe en ti. Allá a lo mejor en el trabajo me quede y llore un rato, pero me va a pasar, Señor. Sé que tú me vas a consolar. Hermanos, igual, pasaron 2 meses, pero no dejamos de comer. No dejamos de vestirnos, no dejamos de tener para la gasolina. Siempre Dios de alguna forma lo hacía llegar, como nunca nos imaginamos, como nunca lo pensamos, como nunca tuvimos esa idea, ¿verdad? Porque deberíamos nosotros, es que
Y yo estudié finanzas y entonces por supuesto que, ¿verdad? No. Para Dios no hay financistas que valgan. Sus estrategias, sus formas son totalmente diferentes. Pero hay una cosa que fue cierta. Durante todo ese periodo, porque no fueron 1 año, 2 años, no, fueron varios años. Y en todo ese tiempo, Dios siempre se ha glorificado. Siempre. Yo puedo decir con certeza, Dios siempre en aflicción no nos va a desamparar. Según a nuestra mirada y no a nuestros ojos, puede que falte el salario, puede que falte aquello, puede que falte, pero según Dios no falta nada. Y Él tiene la última palabra. Nosotros no la tenemos, es Dios el que tiene la última palabra. Y la palabra de Él es fiel y verdadera. Es sí y amén, dice su palabra. Así que, hermanos, si le falta el salario, que es igual como que a veces no nos alcance, porque es casi parecido, ¿verdad? Y hermanos, esperemos en Dios. Dios va a hacer algo. Mire, como allí en la empresa hacen presupuestos, ¿verdad? Yo pues me tengo que sentar porque pues ni modo, ¿verdad? Tengo que escuchar y ver y, entonces el presupuesto de este mes es esto, aquello, muy bien. Pero yo en mi corazón digo, Señor, tú tienes la última palabra. Hermanos, y cuando llega la planilla, se necesitan un número, ¿qué? $20,000 para la planilla. Hermanos, faltan 2 días y solo hay $500 en la cuenta. Y faltan 2 días, falta un día y tenemos $1,000 en la cuenta. Hermanos, a mí me han delegado la administración, ¿se imagina que? Y yo así, porque la gente espera en el administrador, vea que pero yo así, espere un ratito, ya casi, yo ahí arriba, Señor, un día. Faltan 18,950, Señor. Mire, hermanos, y ese día, una factura que supuestamente no se iba a pagar, Dios las paga, las manda a pagar. Dios da la orden por allá, por allá, por allá, por allá, donde sea. Y al final se cubre todo. Y en la tarde, cuando llega el LIC, ya, pues como son transferencias, vea, ya puedo pasar al banco. Media hora. Y Dios se glorifica. Ha llegado, y hasta ahora el Señor nunca nos ha abandonado. En medio de toda esa necesidad, un día, a veces 2 días, 3 días, y a veces que me quiere hacer descansar, ya la semana ya está, ¿ve? Entonces, Señor, gracias porque esta semana va a ser tranquila, de fin de mes. Pero el Señor así es, hermanos. Él quiere que usted y yo nos mantengamos firmes. Los escuadrones quieren venir a atacarnos, a deshacernos, a apartarnos, a alejarnos de Dios, apartarnos de creer en Él, de su intimidad. Pero mire, Dios siempre se guarda el último momento para la victoria, para que usted y yo veamos a ese Dios, cómo hace las cosas, cómo las hace de preciosas. Muy bien, entonces más adelante dice la palabra, vámonos al versículo 19, no habíamos quedado en el 18, vamos al 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló
espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. O sea que, hagamos cuenta, rodeados con 30,000 carros, 6,000 hombres y numerosas personas, dice la palabra, escondidos, acechados por 3 escuadrones, sin lanza ni espada ni nada, solo la que tenía Saúl y Jonatán, su hijo. ¿Cómo iban a hacer? ¿Para dónde agarraban? Porque la palabra no miente, aquí dice, solo Saúl, excepto, dice, Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Y los otros querían ir a afilar, pero les decían, sí, te puedo afilar el asadón, pero mira, tráeme un pin, no sé cuánto significa eso. Pero era dinero, por supuesto, era moneda de cambio. Mira, pero yo quiero darle filo a mi hoz, sí, pero eso te va a costar, ¿y de dónde? Entonces quédate con el oxidado que tenés, ¿qué va a hacer? Si iba con su asadón oxidado, ¿y para dónde si no le podía dar filo? Y entonces al final 2 espadas. Conclusión, hasta este momento, pérdida total para Israel. Filisteos 2, Israel 0. Para los futbolistas, los que nos gusta el deporte, para verlo como con goles, 2-0. Pero era el partido de ida, no es el de vuelta. Falta el de vuelta, hermano. Y entonces para Israel la situación estaba complicada. Se imagina ahí, difícil, ¿verdad? Hermanos, a veces para nosotros parece que así estamos, en una situación que no hallamos dónde agarrar, dónde ir. Señor, ¿qué hago? Rodeado, los escuadrones me están atacando, no tengo armas. Pero sí tenemos un Dios que no miente, un Dios que siempre escucha un corazón contrito y humillado, porque es su palabra que no lo desprecia, que Él se pone ahí para escuchar su corazón y el mío, que en medio de esa aflicción Dios no nos va a desamparar. Según nosotros, que para mañana quizás no va a haber comida porque se acabó lo que tenía. Es el primer partido, espérese. Según el enemigo ya lo derrotó a usted, ¿verdad? Ya le dijo, ya viste que tu Dios no te responde. Entonces tenemos que responderle, espérate, falta el de vuelta. Ahí vas a ver quién es el que está conmigo. Y aquí vamos, capítulo 14. Yo creo que por lo menos vamos a ver algunos puntitos ahí. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahí está el número que le dice, 600 hombres. ¿Cómo 600? Muy bien, hasta ahí, pues para la situación seguía complicada. Vámonos adelante. Versículo 6. Dijo pues Jonatán, estamos en el capítulo 14, ¿verdad? 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Acuérdese que estamos antes del momento en que David se enfrenta a Goliat. Y a Jonatán, como le quiera decir, ya está ocupando el término que David ocupó allá. ¿Quién es este incircunciso?, dijo David. Aquí Jonatán ya lo está ocupando. Entonces dice, subamos a estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con
Y viene la respuesta para usted y para mí. ¿Con muchos o con pocos? Hermanos, Dios va a hacer algo con mucho o con poco. No importa lo que tengamos en nuestra mano, no importa lo que usted y yo creamos. Lo que importa es que Dios con mucho o con poco va a hacer algo, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible, no hay nada imposible. Llevémonos eso, no hay nada para Dios, no hay nada imposible. Hermano, y en este momento Jonathan comienza a decir las palabras claves de confiar en su corazón. Quizá Dios haga algo, quizá Dios haga algo. Usted y yo ya no vamos a decir quizá Dios haga algo, vamos a decir Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Porque ese es el Dios que hemos visto, el que hemos tenido hasta ahora. Siempre estará ahí con nosotros, con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. En otra palabra, nos daremos por vencida, porque ahí sí, si ellos no nos dicen eso, pero vamos a ver lo siguiente: mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Hermanos, ahí vemos a un Jonathan que quizás muy poco lo estudiamos al hijo de Saúl. Lo conocemos por el amor que le tuvo a David, porque le dio su arco, su espada, su talabarte, todo. Pero aquí vemos a un Jonathan creyéndole a Dios. Su vida fue corta, porque murió joven, lamentablemente. Pero aquí vemos a un hombre que le estaba creyendo a Dios. Hermanos, usted y yo estamos para creerle a Dios. Hermanos, este Jonathan, o Jonatán, como usted le quiera decir, en este momento nos demuestra que en esas situaciones difíciles tenemos que recurrir al único que puede hacer las cosas imposibles. No hay otro, solo Dios. Y los hombres de la guarnición, ahí viene la respuesta. ¿Cómo estaba en ese momento Jonatán, hermanos? Esperando que le iban a decir, porque él dijo: si me dicen que esperemos, que ellos van a venir, pero si nos dice que subamos, es que Dios va con nosotros. Y entonces le responden los de la guarnición y a su paje de armas dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Según ellos, ¿verdad? Les vamos a enseñar cómo está de afilada nuestra espada. Suban, que aquí los vamos a recibir. Según ellos. Pero según Dios, esperen a Jonathan. Esperen los filisteos. Solo es uno. Bueno, y su paje de armas, vea, que lo iba siguiendo ahí. Pero tiene un corazón en este momento en la sintonía con Dios. Hermanos, hay momentos en que usted y yo los tenemos que poner en la sintonía con Dios. Y ahí es donde van a suceder los milagros. Cuando usted y yo nos ponemos ahí debajo del Dios Todopoderoso, ahí van a suceder. Porque dice que para él le va a ser por señal, dijo Jonathan. Nos va a ser por señal. Y vamos a ver cómo se va a glorificar. Entonces, Jonathan escuchó la palabra, vea. ¿Oíste? Porque ahí, hermanos, era una conversación, solo ellos dos iban. ¿Oíste lo que dijeron? Sí, que subamos. ¡Ay! Y aquellos, ¿y esto por qué vienen alegres si vienen a morir? Porque no sabían quién iba con ellos. Acuérdense que hasta ahorita no había llegado el tiempo de David con Goliat. Esto es todo un previo, hermanos. Aquello fue la culminación, vea. Pero esto es toda una preparación, el previo, para que los filisteos conocieran con quién se iban a enfrentar más adelante. Pero como no entendieron, bueno, entonces, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y traje él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba.
Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico, ahí viene ya la respuesta de Dios. Y entonces, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Aquí ya están los escuadrones, ¿verdad? Ya. ¿Quién era los que tenían que tener miedo? ¿Jonatán o Jonatán, que iba solo? ¿O los de la guarnición? Porque ahí estaban preparados, tenían armas, eran numerosos, tenían carros. Yo soy de la idea que deberían de ser Jonatán el que tuviera miedo. Pero aquí estaba Dios con él. De manera que entonces eso cambia todo. Hermanos, cuando usted y yo ponemos a Dios adelante, cambia todo, hermanos. Todo es diferente. Entonces, bueno, sigamos. Si tuvieron pánico y la tierra, mire cómo Dios comenzó a hacer la cosa. Y entre toda la gente de la guarnición y todos los que habían ido a merodear, o sea, de los 3 escuadrones que le conté, también ellos tuvieron pánico. Pero Dios no se quedó ahí nomás, dice que comenzó a temblar la tierra. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y entonces Saúl, que estaba allá en aquel árbol recostado, que cómo hacía, cómo hago para vencer a estos, y pensando, hermanos, no sabía que su hijo le había creído más a Dios, su hijo, que él. Y entonces en este momento, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá, imagínense cómo se miraba de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Hermanos, Saúl no se había dado cuenta que Jonatán es el que estaba haciendo el desorden ahí en las lomitas de enfrente, ¿verdad? ¿Se imagina cuando ellos comenzaron a ver, y qué es eso que está ahí? Y miraba que unos se caían, se desbarrancaban, otros allá, porque dice que fue un gran desorden ahí. Entonces Saúl y todos comenzaron a ver los 600, bueno, ya eran 598, ¿verdad? Porque Jonatán y Saúl se habían ido, Jonatán y su paje se habían ido para allá. Entonces los 598 estaban viendo, ¿y qué está pasando allá? Y hermanos, dice que la tierra comenzó a temblar. ¿Se imagina lo que hace Dios, hermanos? Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Entonces Saúl aquí tuvo, según él, un chispazo de sabiduría divina, vea. No, hombre, si aquí tenemos el arca. Y entonces, pero la presencia de Dios en ese momento no estaba en el arca. Se había ido con el corazón de un hombre que le había creído a Dios en ese momento. El arca no la tenía, hermano. El arca estaba ahí, pero la presencia estaba allá donde aquellos estaban cayendo. Ahí estaba la presencia de Dios, con aquel Jonatán que en ese momento estaba lleno del Espíritu de Dios, creyéndole al Señor. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, ya no la traigas. Dios no va a hacer algo allá, ya está haciendo algo Dios, no la traigas. Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Ya no sabía quién era quién, hermanos. Ellos solo se mataban, se acuchillaban. Vos tenés cara de israelita, imagina, hasta las caras le cambió. Porque ¿cómo no los iban a conocer? ¿Se imagina? ¿Cómo no lo iban a conocer? Pero en ese momento el Señor vino y les cambió la cara de todo y lo vieron como israelitas. Entonces dijeron: a este es israelita, este otro también parece, no sé si son, pero te voy a dar. Y hermanos, ahí se mataban entre ellos, dice la palabra.
Dice, y cada uno estaba vuelto contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado, imagínense, hasta había hebreos que se habían ido con ellos, que estaban con los filisteos de tiempo atrás y que habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Conclusión. ¿Quién ganó en el partido de vuelta? Dios. Por goleada, hermano. No sé cuántos habrá matado ahí. ¿Cuántos se mataron entre ellos? Se comenzaron a ver y se destruyeron. Y dice que Dios dio la victoria. Hermanos, Dios tiene preparado para nosotros milagros esta semana. Porque en medio de la aflicción, Dios nunca nos va a desamparar. Dios va a hacer algo ahí. En esa situación que usted y yo estamos pasando, Dios se va a glorificar. Deje que se confundan ellos. Van a agarrar los papeles y, mira, vos, yo no entendés vos, señor, no, vos, yo no lo entiendo. Señálale vuelta, tal vez aquí explica. No, hombre, nada. Y entonces, vos decirle que firme vos ahí, que. Y después cuando lo revisan, mira, ya en la tarde, ¿qué pasó? Mira, aquí firmaron. Pero mira vos, les quedó cuotas de 150, cuando antes pagaban 400, mira. ¿Y cómo hiciste? No sé. Como vos me dijiste que lo firmaran. Hermanos, deje que se confundan, que Dios va a hacer algo. Ahí donde usted piensa que ya no hay una respuesta, Dios se va a glorificar. Usted piensa que ahí fue ya la última palabra, pues no, la última la tiene Dios. Es que ellos me dijeron y ay, ¿cómo lo voy a hacer cambiar de opinión? Espérese, que le den la señal. Cuando den la señal, hermanos, como Jonathan, es hora de subir. Fíjese que dice que habían dos, donde iban subiendo, eso se me olvidó leerlo, pero había una peña que tenía 2 filos. Usted lo puede leer despacio en la historia. Cada una tenía un nombre hebreo. Pero en nuestro idioma una es altura y la otra era espina, ¿verdad? Los dos filos que tenía la montaña, por donde iba subiendo, ahí dice trepando, ¿verdad? Pero subiendo, digamos, iba Jonatán con su paga. Y entonces dice que la montaña tenía 2 filos y tuvieron que pasar por esos 2 filos. Entonces Dios me decía, tenés que agarrarte de una mano en las alturas de mi palabra, aunque con la otra hayan espinas, hayan situaciones difíciles que ahí tú las vas a tocar, pero como estás en la derecha agarrado con las alturas de mi palabra, nadie te va a detener. Mire, nadie detuvo a Jonatán, subió la montaña, dice que con manos y pies. Usted en su casa puede leer esa historia porque el Señor me la ilustró y mire, hermanos, es preciosa. Sé que son de las pocas que Jonathan quizás tiene, o Jonatán, como usted le diga, pues es poca, quizás de las únicos momentos. Tiene otras, pero un poco feitas, ve ahí sus historias que tiene, pero esta, hermanos, nos ilumina a nosotros para ver a un hombre que le creyó a Dios en ese momento. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tomar eso bueno de este hombre, ponerle en nuestro corazón y decirle, Señor, así como este Jonathan hizo en ese momento, yo quiero subir la montaña, Señor, porque sé que arriba tú vas a dar la victoria. Amén. Así que, hermanos, nada de estar triste. Desde el momento de animarnos, de saber que Dios está con nosotros, de que en medio de toda esa situación, Dios puede hacer muchas cosas. Los va a confundir, va a temblar la tierra. Mire, yo no sé si en el momento que usted esté ahí y de repente va a comenzar a temblar y llévese los papeles ahí después, ay, todos van a salir corriendo. Y usted, bueno, me dio los papeles y de ahí nos van a andar localizando, pero mire, yo ya firmé.
El papel decía, yo lo firmé, yo como lo leí decía que yo se lo firmé. Yo no sé lo que va a hacer Dios. Nos va a llegar un cheque que ni sabíamos que ahí estaba. Nos va a llegar un money order. Preséntese por favor y reclame por el valor de hermano, porque Dios así es. Para Él no es nada imposible. Amén. Así que nuestra esperanza siempre seguirá siendo viva, que es nuestro Dios. Y lo que tenemos que hacer es que nuestro ánimo sea levantado mañana cuando usted diga, Señor, quiero el corazón de Jonathan para creerle a mi Dios. Y ahí voy a ver tu mano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has regalado.